Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya, la clase de hoy va a empezar con el movimiento rectilíneo uniforme, que es un tema que ya se mencionó en la clase anterior. Vamos a explicar un poco más acerca de este tema, solo se lo menciono rápidamente, digamos así, para resolver un cierto ejercicio, pero ahora se da una mayor explicación de esto, ya que ciertos ejercicios del examen transformar toman en cuenta este tema de física. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que toma en cuenta una velocidad constante, es decir, que no varía en distintos puntos en los cuales se encuentra una partícula. Y la trayectoria a la que se mueve esta partícula es una línea recta. Ajá. Entonces, la principal fórmula que suele utilizarse es, digamos, la más sencilla o la más básica, es que es tomar en cuenta la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la variación de la distancia en el tiempo, es decir, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De esta fórmula podemos despejar la distancia, que es tiempo por velocidad, o el tiempo, que es distancia sobre velocidad. Además, en el movimiento rectilíneo uniforme también es posible definir otras fórmulas como velocidad, como mencionaba, que es la distancia sobre el tiempo. La distancia no sería nada más que la resta entre un punto final menos un punto inicial, x menos x. También x es igual a x, despejamos de esa velocidad que yo mencionaba, x se despeja, x que sería como que el punto final, es el punto inicial más velocidad sobre tiempo, o el tiempo al despejarlo es la variación de la posición sobre la velocidad. Entonces, basta con aprenderse este triangulito, como digo, que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, para poder despejar cualquiera de estas variables. La distancia, como mencionaba, no es nada más que el punto final menos el punto inicial. Vamos con la proporcionalidad. Entonces ahora mencioné, como decía, este tema del movimiento rectilíneo uniforme. Esta fórmula principal que mencionaba es necesaria aprenderse para poder resolver los determinados ejercicios que suelen estar asociados, por ejemplo, a conversiones de unidades, como el ejercicio que resolvimos en la clase anterior. Ahora vamos a pasar a otro tema que se conoce como proporcionalidad, en donde se trata la regla de 3 y la regla de 3 compuesta. Empecemos hablando acerca de la regla de 3. La regla de 3 simple es la relación, en esta regla de 3 simple, la relación entre magnitudes es directa. Es decir, si una magnitud aumenta, la otra magnitud lo hace. En la regla de 3 compuesta no se relacionan únicamente dos magnitudes, sino también se pueden relacionar 3 o más magnitudes. De modo que si, por ejemplo, conocemos cómo se da la relación entre dos magnitudes, podemos conocer a partir de esa relación entre las dos, la relación que tienen con la magnitud desconocida. Empecemos con la regla de 3 simple. En la regla de 3 simple tenemos tres datos, una incógnita a la que podemos denotar como x, un valor desconocido. ¿Cómo es que se resuelven los ejercicios de regla de 3? Se siguen los siguientes pasos, que son la agrupación de los datos, multiplicar los datos en diagonal y dividir para el número que se queda solo. Esto es como el truco que se suele realizar, que no es nada más que, como digo, agrupar los determinados datos en columnas. Si me dan datos de una cierta variable, todos en esa columna. Datos de otra variable, todos en esa columna. Luego los multiplicamos en diagonal y dividimos para el dato que se queda solo. Luego tenemos la regla de 3 compuesta, que relaciona incluso más de 3 magnitudes y que se compone de varias reglas de 3 simples, es decir, si se conoce cómo se da la relación entre dos variables, a partir de esa conocemos la relación con la variable desconocida. Veremos que hay 3 casos de esta. Como decía, la regla de 3 directa no sería nada más que agrupar los datos en columnas,
la regla de 3 compuesta. Agrupamos todos los datos en columnas y tenemos una incógnita que es la incógnita X. Lo que tenemos que hacer es conocer la relación que hay entre estas magnitudes. En este caso, multiplicar todos los valores de A, B, C y finalmente el de que queda y dividirlo para los valores restantes que son A1, B1 y C1. La regla de 3 compuesta inversa es lo contrario a lo que se mencionaba en la regla de 3 directa. Si el numerador en la regla de 3 directa son todos los, en este caso tenemos 2 filas, son todos los elementos de la segunda fila, en la regla de 3 inversa serán todos los elementos de la primera fila, dividido para el resto de elementos que quedan. Ahora vamos a hablar acerca de la regla de 3 compuesta mixta, en donde la multiplicación no se da únicamente, en donde el numerador, al despejar la X, no es únicamente todos los valores de la primera fila o todos los valores de la segunda fila, sino es una mezcla entre los valores de la primera y segunda fila. Ahora, ¿cómo se define como tal qué valores hay que multiplicar para despejar X y sobre qué valores hay que dividirlos? Bueno, pues hay que entender cómo funciona el ejercicio y luego lo que tenemos que hacer es hallar cuál es la relación entre variables, si es una relación directa, si es una relación inversa o si es una relación mixta. Y una vez que se analice qué tipo de relación tiene, sabremos qué variables hay que multiplicar y sobre qué variables hay que dividir, sobre qué datos hay que dividir para así poder despejar el valor de una incógnita. Entonces, ahora sí vamos a pasar a todos los ejercicios dispuestos para la regla de 3 simple, la regla de 3 compuesta, directa, inversa o mixta. Bueno, empecemos con este ejercicio de aquí que nos dice. Juan tiene un automóvil que va a una velocidad, ya, listo. Entonces, antes de empezar con los ejercicios de regla de 3, tenemos aquí un ejercicio que tiene que ver con el primer tema que tratamos, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Me dice que Juan tiene un automóvil que se mueve a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Velocidad es igual a 40 kilómetros sobre hora. Y este automóvil se detiene 6 minutos cada hora. Ya. Fíjense que este dato es importante. Si me dijera simplemente que se mueve a una velocidad de 40 kilómetros por hora y me preguntara dentro de 9 horas cuántos kilómetros recorre, eso no sería nada más que despejar la distancia, que es la velocidad 40 por el tiempo, por 9. Pero hay que tomar en cuenta que se detiene 6 minutos cada hora. Entonces, a la final no está circulando o sea, no se está moviendo como tal 9 horas exactamente, sino menos de 9 horas. ¿Cuántas horas realmente se mueve? Y ahí sí podemos saberlo. ¿Cuántas horas realmente se mueve? Si tiene 9 horas, pasemos las 9 horas a minutos. Una hora tiene 60 minutos. Entonces eso sería igual a... 540 minutos. Si te dice que cada hora se detiene 6 minutos y hay 9 horas, entonces 9 por 6 son 54. 54 minutos se detiene, no se mueve. Es decir, en 9 horas, parándose 6 minutos cada hora, hay en 9 horas 54 minutos que no se mueve. Entonces hay que restarle 140 de esos 54 minutos. Perdón, 540. Eso es 486.
se ha movido. O sea, es decir, que realmente lo que circula son 486 minutos, que pasado ahora son, una hora tiene 60 minutos, entonces 486 dividido para 60 son 8.1. 8.1 horas se mueve. Eso es súper importante, que no se mueve como tal las 9 horas, sino se mueve 8.1 horas. Entonces, la pregunta es cuántos kilómetros recorre en ese tiempo. Tenemos que la distancia va a ser igual a, si velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. Es decir, la velocidad es 40, eso no varía. $324. La respuesta es 324 kilómetros. ¿Ya? La respuesta es 324 kilómetros. Vemos que efectivamente la respuesta es 324. Ya, perfecto. Entonces, la forma en la que yo lo resolví, planteé una forma en la cual se puede resolver este ejercicio, que es primero analizar el tiempo que se mueve realmente. Porque si te dice que dentro de esos 6 minutos, si te dice que en cada hora se detiene 6 minutos, entonces eso quiere decir que si te dice que circula 9 horas, entonces 9 por 6 son 54 minutos que se detiene, que no se mueve. Entonces, si 54 minutos no se mueve, hay que restarle de 540 y tenemos 486 minutos que realmente se mueve el auto. Entonces, eso solo lo pasamos a horas, que son 8.1 horas, y finalmente aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme que nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad son 40 kilómetros por hora y el tiempo son las 8.1 horas. Eso nos da un total de 324 kilómetros que realmente se ha movido. Ahora, este ejercicio puede analizarse desde otra perspectiva, que incluye también lo que es la regla de 3. Ajá. Entonces, en este caso, aquí lo que podemos ver en esta regla de 3 simple es para saber la cantidad de minutos que se detuvo. Si en una hora se detiene 6 minutos, ¿cuántos minutos se habrá detenido en 9 horas? Eso es una regla de 3. Entonces, es exactamente igual a como yo lo mencioné anteriormente, solo que ahorita está escrito y más analizado respecto a una regla de 3 simple. En la primera columna tenemos las horas y en la segunda tenemos los minutos. Si en una hora se detiene 6 minutos, ¿cuántos minutos en 9 horas? Multiplicamos 9 por 6 y dividimos para 1. Esos son 54 minutos que se detiene. Ahora, 54 minutos que se detiene, el tiempo total, o sea, el tiempo que realmente se mueve, son 8.1 horas. Y luego aplicamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con este otro ejercicio que nos dice... Ok, aquí tomemos en cuenta lo siguiente. Tenemos varias columnas que planificar, que anotar los datos. Cantidad, pongamos aquí, personas. Bocaditos. Minutos. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? 8. ¿Cuántos bocaditos se comen estas 8 personas? 40. ¿Cuánto se demorarán? ¿En cuántos minutos? En 15 minutos. En 15 minutos. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo? La incógnita es el tiempo. Se demorarán 10 personas en comer la misma cantidad, los mismos 40. ¿Ya? Así se plantea. La cantidad de personas nos dice que 8 personas comen 40 bocaditos en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos se demoran 10 personas en comer la misma cantidad, los mismos 40 bocaditos? Entonces, hemos definido esto. Lo que tenemos es una regla de 3 compuestas con categorías diferentes. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí para despejar el valor de x, que sería la incógnita, si tenemos una regla de 3 directa. Una regla de 3 directa. ¿Por qué razón? Porque a medida que aumentan los minutos, aumenta la cantidad de bocaditos que comen más personas. Entonces, como aumenta cada una de las variables, aumenta la otra. Entonces, es una regla de 3 directa. Despejar x no sería nada más que multiplicar los primeros valores, los valores de la primera fila, sobre los valores de la segunda fila. Entonces, eso lo dividimos para 10 por 40. Y eso será igual a 8 por 40 por 15 son 4.800 y eso lo dividimos para 412. X será igual a 12. Efectivamente, x vale 12. Como mencionaba, lo único que hicimos fue plantear esta regla de 3 compuesta, ya que tenemos 3 incógnitas, y como es una regla de 3 compuesta directa, multiplicaríamos todos los elementos de la primera fila y eso lo dividimos para los de la segunda fila, para despejar el valor de x. Bueno, eso es toda la clase por hoy. Nos vemos la siguiente semana.